Saludos. Titulamos este vídeo Magnetismo, corteza, piel humana y humanoide, artefactos reveladores número 53, Cosmos Tierra Toroide número 48. Entonces, en este vídeo tenemos que recordar que en el anterior pues presentamos una estructura que dijimos que esta es la estructura auténtica del cosmos, pero decimos así de una manera esencial, de la manera más simple, más profunda. 6 pasos, 6 bolas magnéticas, cada una tiene una triplicidad, tiene un polo positivo, un polo negativo y el centro está en toda la creación, por dentro y por fuera. Y entonces esta estructura, dijimos que a esta estructura se le opone esta otra estructura que son la estrella tetraédrica, que como ven está formada por dos tetraedros, dos tetraedros insertados uno dentro de otro. Entonces serían, si lo insertas y cada uno tiene 4 vértices, pues tendrías tú 8 puntas. Pero esas 8 puntas, los vértices, precisamente los vértices, son los que son imperceptibles. Esa es una triunidad imperceptible. Por tanto, quedan 6. Quedan 6 puntas de la estrella, al igual que 6 puntas, que 6 bolas en lo que decimos el huevo de la vida. Esta es la estructura auténtica, esto es la línea curva, que son diferentes movimientos, porque aquí está simplificado al máximo y tendremos esto que hacer un vídeo para que vean cómo esto se va desarrollando mediante el movimiento, evidentemente mediante el movimiento, pues creación de estructuras hasta llegar a nuestra realidad. Tendremos que desarrollarlo en otro vídeo, pero lo que nos interesa es que esto que es, dijésemos así, lo natural, pues si tú cada una de estas bolas que son magnéticas, que son los días, que cada uno de ellos pues van al centro rotatorio alrededor de la fuente creativa, y tú lo puntúas en concreto, haces una punta, pues entonces llega a esta estructura que son puntas, pero son puntas ya de control y de control limitado, y también nos reflejan las excreciones que se forman en, dijésemos así, en las unidades vitales aquí en esta dimensión. Porque nosotros vamos a ver en este vídeo que precisamente esto es también un símbolo, porque para que vean que todo está en relación y nos va a hacer comprender mucha parte de la naturaleza y presentarnos en este vídeo al ser humano como el centro realmente de equilibrio de esta realidad. Por tanto, este ser humano no precisa de estas defensas que otras, dijésemos así, otras estructuras involutivas como es el reino animal, pues sí precisan realizar este movimiento hacia la corteza, porque hemos dicho también que la estrella tetraédrica lo que refleja con esas puntas son, dijésemos así, excreciones defensivas que también se manifiestan incluso en las construcciones de un antiguo régimen que era Tartaria, que son las fortalezas estrella, para que vean que todo viene en conexión en unos mismos elementos y nos da una mayor comprensión. Entonces, en este vídeo lo que queremos significar es que el ser humano, una prueba más de que es el centro, es que él no precisa, no está, es decir, la fuente no lo ha creado para tener que defenderse, porque ella nos defiende si defendemos nuestro interior, evidentemente. Y en cambio otras estructuras, dijésemos así, vivas, como son el reino animal, pues sí, como es involutivo y está en contra de la fuente, pues ha tenido que realizar estas excreciones defensivas, como piel especial, piel dura, para defenderse de lo que no le corresponde. Esta dimensión ya no le corresponde. Garras, colmillos, cuernos, etcétera, etcétera. Y entonces esto es una prueba de que el ser humano realmente también es el centro de esta dimensión. Entonces, a esto queremos dedicar este vídeo principalmente, a dar a la categoría del ser superior de equilibrio del ser humano, que la oscuridad
pues nos lo dice todo precisamente al revés. Entonces, aquí también queremos decir brevemente que hacemos este vídeo y es importante consignar estas fechas porque en un próximo futuro se recordará cómo hemos estado haciendo estos vídeos en la situación que estamos, que sería la fecha que hacemos este vídeo de 19 de diciembre del 2020, en lo que decimos un ataque de la oscuridad, pero que ahora se está definiendo y concretando en una dualidad de élite, que podemos decir lo más negativo y lo menos negativo, pero todo negativo, dos caras negativas, pero no de la misma capacidad de negación. Y entonces esto es lo que estamos ahora mismo viviendo, que decimos nosotros, que todavía no está, para una inmensa mayoría, no se está dando cuenta, es una guerra actual, en este mismo momento que hacemos en este vídeo. Podemos decir que es una guerra cibernética, y que pronto, muy pronto, pensamos, pues ya se va a desencadenar la tormenta, una próxima tormenta que se va a concretar ya en que quizás, lamentablemente, pues enfrentamientos ya palpables, que entonces todos los unidos dirán, bueno, ¿y cómo nos llega esto aquí de golpe? Bueno, pues sencillamente porque no están viendo lo que muchos estamos comprobando y buscando información y buscando esta realidad concreta. Entonces, aquí decimos que este es el globo de la vida, lo auténtico, pero si lo puntúas y pones puntos, pues son puntos de control, y entonces esto ya te da un control del tecnológico. Tú haces un espacio limitado en un cubo de Saturno como el que tenemos aquí, podemos decir así, enmarcado, y en función de las fuerzas naturales. Entonces en un espacio limitado creas la máxima tecnología, creas como dijésemos así un tipo de matriz pequeña, pero toda esta realidad no es matriz, también tenemos que decirlo, y mucho menos, pero una realidad pequeña matriz, que aquí puedes hacer tú algo así como milagros científicos, podemos decir, pero son limitados y son en contra de la fuente. Entonces vamos a desarrollar este vídeo para lo que queremos decir y dar importancia a que el ser humano, porque la corteza, porque todos estos serían puntos sobre todo de corteza, de estas puntas de estrella, y siguiendo la estrella tetraédrica de ataque, de defensa y de captación de éter, pues vamos a desarrollarlo en varios puntos. Punto número 1, pues sería presentar la estrella que estamos diciéndolo, que realmente es una estructura de desequilibrio y de control, de defensa y ataque. Punto número 2, pues esa estructura de desequilibrio, de control y ataque, ¿cómo se proyecta en el mundo concreto, animal y humano y vegetal? Pues, y también vamos a decir en un primer punto, esto en interrogación, que nosotros lo creemos y que es así, pero realmente no pueden existir pruebas reales, pues una proyección en estos reinos, incluso en una corteza infradimensional, que desde ahí creemos nosotros que es donde está el origen realmente de la maldad en este mundo, no en nuestra dimensión, sino en una infradimensión, que entonces ya en el vídeo anterior dijimos que había dos tipos de corteza, pues esta sería la corteza infradimensional, y entonces aquí cuernos y pezuñas son los símbolos que nos llegan, sobre todo los cuernos de Belcebú y las pezuñas de Belcebú y de los sátiros, eso es lo que nos llega. Un punto tercero, pues vamos a ver ya en nuestra dimensión, no ya en la infradimensión, sino en la nuestra concreta, seres involutivos, como es el reino sobre todo animal, son concreciones de ataque y de defensa, y piel dura, porque no le corresponde estar aquí en esta vibración, y ellos tienen, para protegerse de estas ondas que vienen del éter, pues necesitan una piel más dura que la humana. Y en el número 4 vamos a hablar del humano como centro precisamente importante de esta dimensión, centro dimensional, porque el ser humano no tiene concreciones de defensa y ataque, y no las tiene precisamente porque él está donde le corresponde, y donde le corresponde pues es estar como regente auténtico. Pero lamentablemente el ataque milenario pues nos viene de la infradimensión, y entonces pues nos ataque y nos engaña, y por tanto entonces el ser humano, a diferencia de todo el reino animal, pues tiene una estructura delicada, receptora de éter, que es la piel. Incluso todo el organismo pues está formado de esa formas, porque está donde le corresponde, y por tanto si estás donde te corresponde, tú no tienes que, si tú estás en tu casa pues no tienes tú que tener ahí elementos de lucha ahí interior, porque estás en tu casa. Pues eso es realmente pues lo que explica y lo que da sentido al ser humano como ser empoderado, y que no debe desempoderarse en esta dimensión.
Por tanto, decimos que la estrella tetraédrica pues nos muestra un desequilibrio. ¿Y de dónde viene ese desequilibrio? Pues desde el origen de esta dimensión que decimos que es una dimensión caída, pero que en su interior pues tiene la posibilidad de reintegrarse, sobre todo el ser humano, reintegrar ser y reintegrar a la dimensión. Y entonces aquí existe incluso, que en esto tienen parte de razón, pues la leyenda de que un ángel caído desde esta estrella tetraédrica pues tiene su origen en un ángel caído que nos lleva a esta estructura actual de un ser totalmente tecnológico y robotizado y demonizado, por supuesto, y que entonces todo este tipo de estructuras se presenta en pasados, por ejemplo, en estructuras, como ya hemos visto, en estructuras tecnológicas de control, como son las fortalezas estrella, pero también físicamente, pues en púas, que también es esa corteza defensiva en relación con las púas de la estrella tetraédrica, del reino animal y también el reino vegetal. Pero tenemos que decir que el reino vegetal es un reino armónico, porque él crece en vertical hacia arriba, mientras que todo el reino animal pues es involutivo. Entonces nosotros decimos el reino vegetal es, dijésemos así, una armonización con el ser humana evolutiva, no involutiva, pero todo el reino animal es involutivo porque él, su disposición es hacia la horizontalidad, las líneas magnéticas van en horizontal. Entonces, hemos dicho que vamos a ver esa estrella tetraédrica cómo se proyecta ya en elementos concretos. Y entonces ahora, en este punto decimos proyección y lo ponemos en interrogación porque esto ya evidentemente es especulativo, pero para nosotros son muchas las pruebas que esta especulación nos lleva a considerar que es una realidad, una infradimensión. Entonces por eso tenemos aquí puesto en interrogación corteza infradimensional, es decir, desde una corteza no la natural, sino desde una infradimensión se nos ataca, pues nosotros decimos, aquí existen múltiples testimonios concretos y arqueológicos de que es así, como son sobre todo los símbolos de los cuernos y las pezuñas, porque aquí tenemos a Moloch, que desde la antigua Fenicia, de origen cananeo, de Canaán, y desde ahí los cartagineses y hasta Roma, pero en silencio continúa en la actualidad, pues tiene esta representación de una máxima deidad de Moloch, a la cual se le ofrecían sacrificios de niños, entre otros. Toda una humanidad, podemos decir así, participativa, engañada, y las defensas, como hemos visto también en otro vídeo, y también el cuerno de la abundancia, pues son defensas de concreciones y excreciones que sirven para luchar y para atacar realmente, que son los cuernos. Y esos cuernos, estos son elementos simbólicos, pero por eso nosotros decimos, pues son símbolos de la infradimensión, del demonio, evidentemente, desde siempre. Y aquí tenemos a Belcebú, que también otras representaciones, pues es con cuernos y pezuñas. Entonces estos son excreciones muy duras, como hemos visto ya en otro tipo de imán, que por los extremos es donde tiene la parte de la corteza más endurecida, porque está aquí donde no le corresponde pezuñas. Y en toda una antigua adoctrinamiento grecorromano, pues tenemos a los sátiros, también aquí tenemos con sus cuernecitos y con sus pezuñas, evidentemente. Entonces esto lo decimos en relación con un simbolismo de origen infradimensional, y por tanto es algo más especulativo, porque no podemos tenemos estas pruebas que son simbólicas de la cultura como se nos adoctrina, pero realmente quizás algunas personas se hayan mantenido, y yo creo que una parte de élite oscura pues tiene un contacto directo con estas entidades, pero una mayoría no, y nosotros no queremos ni precisamos tenerlo, pero nuestro discernimiento nos lleva a su realidad, pero lo tenemos que poner en interrogación, porque es algo especulativo. Pero lo que no es especulativo es lo que nosotros vemos diariamente en nuestra vida, que son la naturaleza vegetal y la naturaleza animal. Entonces aquí nosotros decimos, como estamos viendo, la estrella tetraédrica, que sobre todo está en relación con la corteza y no con el centro de la fuente, pues aquí sería lo que podemos decir en nuestra dimensión, la corteza de nuestra dimensión, pues la piel y las concreciones de ataque y defensa. Y decimos que, por ejemplo, los vegetales pues tienen este tipo de defensas, pero ya decimos que es distinto, que esto estaría en su auténtica dimensión, mientras que todos los otros reinos que ponen todas estas concreciones o durezas externas es porque tienen que defenderse también de un éter, de unas radiaciones de un éter que no les corresponde, y hacen como una especie de escudo protector, porque están donde no deben.
Entonces, el reino vegetal nosotros decimos que es natural y es evolutivo y es sustentador, también sustentador del ser humano en esta dimensión caída, porque nosotros con los vegetales simplemente y con el éter, pues no precisamos nada más para vivir. Entonces, porque existe en los vegetales un predominio del magnetismo vertical, porque habrán visto que todos los vegetales crecen en vertical. En cambio, en el reino animal, pues es una involución porque ellos se desarrollan no en vertical, sino en horizontal. Por eso, para permanecer aquí, han tenido incluso que desarrollar 4 patas, podemos decir, para poderse sustentar, y van en horizontal descendente. No les corresponde realmente aquí. Son como un resto que ha quedado aquí y que tenderá a desaparecer de un reajuste anterior. Entonces, nosotros decimos que en ese resto, los insectos, el reino de los insectos, es involutivo y es la máxima involución, porque para poder estar aquí, y estamos todo esto trayéndolo en relación con la piel, para que vean que la piel del ser humano es la más delicada, porque no precisa defensas, pero todos estos entes que han quedado aquí, que precisamente en siglos anteriores no serían así, sino tendrían más parecido con el ser humano, evidentemente, pero el libre albedrío y la maldad pues les ha hecho descender mediante este reajuste. Y entonces está la quitina, que la quitina forma un exoesqueleto, es decir, ellos tienen el esqueleto por fuera, al contrario que el ser humano, que lo tiene por dentro, sobre todo. Bueno, el ser humano lo tiene precisamente en el equilibrio. Y entonces esa quitina forma el exoesqueleto de insectos y crustáceos, como lo que estamos viendo aquí. Es como un escudo protector, que es un resto involutivo. Pero nosotros decimos que el reino, sobre todo de los insectos, es el más, podemos decir la palabra así, más demoníaco, de mayor maldad. Aquí tenemos 2 de sus elementos, las arañas y mantis, que son superdepredadores, que depredan incluso a su pareja polar cuando las ha fecundado. De diferentes especies de estas arañas y de las mantis, pues depredan y se comen, canibalizan al otro polo, al polo masculino que los acaba de fecundar. Por eso digo que esto es un resto demoníaco aquí en la Tierra. Y algunas personas han dicho, si desaparecen las abejas o algunos insectos, se termina la vida aquí. Ni muchísimo menos. Es que tienden a desaparecer. El ser humano es el centro. Ellos son aquí como un resto que se ha agarrado, se ha aferrado a esta dimensión. Por eso tienen que aferrarse incluso con 4 patas y más, y 8, incluso 10, y cada vez te están reflejando esa involución. Entonces te podemos decir, la fuente no los creó a ellos así, eso no tiene sentido. Son ellos los que, debido al libre albedrío, como están ahora mismo optando en este ataque que nos están haciendo, propios humanos, pues terminarán. ¿Dónde van a terminar realmente cuando haya un reajuste? Pues en este tipo de reinos, donde terminarán la maldad que parasita a este mundo. Pero lo que queremos decir, que fíjense que tienen todo un exoesqueleto para protegerse aquí. Y entonces eso es lo que nosotros decimos. El libre albedrío pues ha dado lugar a estas formaciones de modo secundario a la fuente. La fuente creó una primera creación con un ser humano, que era algo distinto al que tenemos ahora. Pero el que tenemos ahora es la promesa, podemos decir, la promesa para el retorno al verdadero equilibrio. Y entonces estamos en lucha con estas entidades que vienen desde una corteza infradimensional, pero que en nuestra dimensión pues también han quedado restos como estos que estamos viendo aquí. Y nosotros decimos ya como una especie de alerta a navegantes, ¿dónde piensan que irán en próximos reajustes? Porque la fuente evidentemente se está reajustando constantemente, está separando lo negativo de sí mismo. ¿Dónde creen que irán los dirigentes que están conscientemente causando mal a una mayoría por su propio beneficio? Pues nosotros pensamos, pues este reino puede ser uno de los destinos. Esa es nuestra opinión que tenemos que compartir. Y entonces hemos visto en lo anterior que precisamente han tenido que crear una piel exoesqueleto, que es más duro. La quitina y el exoesqueleto de los insectos es más duro que los huesos humanos. O sea, para que vean que han tenido que crear algo para poder permanecer aquí, porque para poder vencer esas radiaciones que vienen del éter y que no las soportarían, al igual que todos los reinos como animalescos, como este, que es un reino que precisamente es donde también tiene una conexión de influencia en el ser humano desde siempre, que es el reino reptil, de los reptiles, que tienen la piel dura,
precisamente para protegerse, pero la piel y el corazón duro, evidentemente, y tienen sangre fría, y su desplazamiento es en horizontal, pero incluso en horizontal total, rectando, y entre ellos uno de los que ha sido símbolos mayores en culturas que nosotros tenemos decodificando en artefactos, pues sería la cobra. Fíjense que la cobra, que es un reptil, pues es totalmente engañosa porque coge una verticalidad que no le corresponde, una verticalidad engañosa. Y fíjense también cómo lo tienen todo, dijésemos así, codificado, que la palabra cobra tiene un significado de cobrar el salario, pero mediante el cobro del salario, cobrar, pues también se nos controla. Y también tiene el otro significado de cobrar, de castigar, porque le dices, vas a cobrar, como sigas haciendo eso, vas a cobrar. Quiere decir que le vas a pegar, por ejemplo, ¿no? Para que vean cómo tienen todo esto totalmente decodificado, la oscuridad dominando y engañando al ser humano en esta dimensión, en el lenguaje y en todo realmente. Y entonces llegamos ahora, porque estamos viniendo desde lo más lejano y más antiguo y más como es el reino insectoide, este otro reino de reptiles, aún de sangre fría, y el reino de los de sangre caliente, que es un reino que son mamíferos como los que tenemos aquí, pero estos son mamíferos que estaban más cerca podemos decir, de una fuente, pero que también fueron involutivos, son de sangre caliente. ¿Por qué? Porque tuvieron que crear concreciones de defensa y ataque. La piel de los gorilas, por ejemplo, esta piel es durísima en comparación con la del ser humano y tiene concreciones como, fíjense qué tipo de colmillos. El ser humano no tiene ese tipo de colmillos, evidentemente, porque tienen que atacar y tienen que defender. Y aquí estamos viendo, como ya decimos, pues defensas que son puntas y tienen relación con la estrella de defensa de la estrella tetraédrica, para que vean que todo es coherente. Entonces esto pues nos hace saber que precisamente estos seres están ya en sentido involutivo, no les corresponde estar aquí. En cambio, el ser humano pues es el centro de equilibrio dimensional, porque de una manera muy delicada, como estamos viendo aquí, desde que entonces él sí forma una corteza, pero esta corteza de la placenta, al mismo tiempo que la de su piel, es la natural. No tienes que precisar, estás en tu casa, no tienes que precisar realmente tener que defenderte y tener que crear algo para atacar a tus semejantes, aunque la oscuridad nos obliga mediante el engaño a atacar unos y otros en las guerras fratricidas desde siempre. Él está aquí en este centro. Entonces aquí, pues un niño y su madre y el ser humano, su piel son delicada, muy sensible para recibir el éter, porque está muy próxima a la fuente. Entonces decimos que el humano está en su dimensión y no precisa de defensas como estos reinos animalescos, pues está en su hogar y su piel es delicada, sensible y receptora de éter. Y su organismo está equilibrado sobre todo con los equinoccios, es decir, con la primavera y el otoño, y eso le indica que su lugar está en correspondencia inicial con la fuente, porque precisamente nosotros ya hemos visto y seguiremos viendo en otros puntos que donde la fuente emite principalmente es en sentido temporal, en sentido espacial en el ecuador, en la línea de ecuador, pero en sentido temporal en los equinoccios, el equinoccio de primavera y de otoño, que ahí no existe ni mucho calor ni mucho frío. Ahí el ser humano podría estar en su auténtico hogar sin necesidad incluso de tener vestimentas, incluso en ese momento. Y eso también es un indicio de que el ser humano es el centro de esta dimensión, al igual que el centro temporal está en los equinoccios y el centro espacial está en el ecuador, porque el ecuador divide dos partes iguales. Y eso le indica que su lugar del ser humano está en correspondencia inicial, decimos inicial porque ahora también estamos en una dimensión caída, en una correspondencia inicial con la fuente, pues la fuente pulsa en los equinoccios y en el ecuador. Y entonces, por tanto, su piel, como estamos viendo aquí, la piel del ser humano, pues no es como la del gorila, ni como la del pangolín, ni como la de la cobra, sino es una estructura delicada receptora de éter a través de la piel. Y en cambio, engañosamente, lo han disminuido y nosotros hemos visto a algunos investigadores que dicen, no, el ser humano en realidad es inferior a los animales porque no está adaptado como ellos.
pues lo están interpretando totalmente al revés. Ellos son los que para estar aquí han tenido que crear esa estructura defensiva de esa piel y de esas excreciones, esos cuernos y esas pezuñas. El ser humano precisamente es el más evolutivo. Entonces lo han disminuido por su falta de defensas. Es decir, todo al revés realmente del adoctrinamiento que nos tienen. Y entonces nosotros terminamos aquí con la piel, que la piel pues no tiene concreciones de defensa y ataque, es un órgano muy perfecto, incluso tiene 3 capas principales y unas vellosidades que precisamente son receptores de éter, incluso tienen capacidades estos receptores de detectar corrientes negativas. Nosotros personalmente pues hemos sentido ataques de la oscuridad y lo hemos sentido precisamente por nuestros vellos realmente. Entonces decimos y terminamos aquí que los reinos involutivos, como el reino animal, incluso esa infradimensión que hemos visto anteriormente con el Baphomet, con las pezuñas y los cuernos, pues los reinos involutivos precisan concreciones, defensa y ataque, porque están donde no les corresponde y por eso crean hasta los insectos ese escudo protector para protegerse de las vibraciones y de las emisiones del éter. Están donde no les corresponde y están en línea descendente. En cambio, el ser humano es el centro de esta dimensión. Terminamos aquí porque consideramos importante presentar la realidad del ser humano, sobre todo en este momento actual, que este ser humano está siendo totalmente engañado para que mediante mucho tipo de implante tecnológico dijésemos así, se termine con su humanidad y se le haga descender a estos reinos, para que de estos reinos, estos demonios, podemos decir así, para emplear palabras más ciertas, pues asciendan ellos a costa del ser humano. Terminamos deseando discernimiento y fortaleza en este ataque final de la oscuridad.